Muy buenas tardes, estimados colegas y estudiantes. En principio, darle la bienvenida y agradecerle a la licenciada Gladys Claros Montesinos, quien es responsable de la unidad macrocurricular de la UAP, quien nos estará socializando el reglamento de evaluación curricular. Licenciada Gladys, muchas gracias y adelante, por favor. Buenas tardes a todos los que están conectados esta tarde. No sé si me pueden escuchar. Adelante, buenas tardes. No me están escuchando. Buenas tardes. Me gustaría que me puedan confirmar si pueden escucharme y si pueden visualizar la cámara. Buenas tardes. Sí, se le escucha, se la ve. Bueno, vamos a suponer que sí, evidentemente están escuchando. Buenas tardes. Bueno, no estaba activado mi audio, miles de disculpas. No sé si pueden escucharme. Buenas tardes. Se escucha bien, dicen, adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al director de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ingeniero Samuel, muchas gracias por la invitación. Y también, bueno, darles la bienvenida, ¿no?, a los docentes que están conectados a esta hora, de la misma forma a los estudiantes. Ya anteriormente, mi colega de trabajo, licenciada Eliela, ya socializó una parte de lo que es el modelo académico y también sobre la formación basada en competencias, que es muy importante que ustedes como actores principales del proceso de formación conozcan, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a abordar también un tema que es muy importante en procesos de mejora, ¿no?, de la formación académica, de la formación profesional, que es el reglamento de evaluación curricular, que de alguna forma este reglamento va a permitir, ¿no?, garantizar de que todos los cambios que se hagan en los planes de estudio resuelvan, ¿no?, los problemas que se identifiquen en el proceso. Bueno, entonces empezaremos con la socialización y, bueno, los docentes tal vez me conocen, tal vez algunos estudiantes no. Mi nombre es Gladys Claros Montesinos. Trabajo en la dirección académica en la unidad de innovación y desarrollo macrocurricular. Bueno, en este momento voy a compartir mi pantalla. Bueno, como les decía hace momento, cumpliendo con los lineamientos establecidos a nivel del sistema universitario boliviano y también de alguna forma responder, ¿no?, al modelo académico de nuestra universidad, es que se elabora un reglamento general para poder encarar los procesos de evaluación curricular en las diferentes carreras de la Universidad Amazónica de Pando. Este reglamento va a garantizar, como les decía, ¿no?, de que los cambios que se vayan a realizar en los planes curriculares vigentes se realicen tomando en cuenta, ¿no?, las necesidades y debilidades que se encuentran en el proceso de esta evaluación, que no simplemente que esos cambios surjan, o sea, iniciativas tal vez de los directores de carrera, del personal administrativo, de los docentes o estudiantes, sino más bien sea producto de un proceso de evaluación. En este sentido es que este reglamento se elabora y es aprobado por las instancias correspondientes. Ya el reglamento está estructurado en 4 títulos, ¿no? En la primera parte, en el primer título, están establecidas todas las disposiciones generales, las razones de por qué surge este reglamento, el marco legal, el objeto que va a regular esta normativa, el ámbito de la aplicación y las definiciones esenciales que se manejan en lo que es la evaluación curricular. En el segundo título está todo lo que es el proceso organizativo de la evaluación curricular y en el tercer capítulo están los contenidos, qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Y finalmente en el cuarto título está establecido los procedimientos que se deben seguir para los procesos de evaluación curricular. Bueno, en ese entendido vamos a ir desglosando algunos aspectos esenciales de este reglamento. Si tuvieran alguna duda, por favor, al finalizar, con gusto los aclaramos. ¿Ya? Bueno, este reglamento, imagino que ya los docentes tienen conocimiento y también se les ha proporcionado tanto al director de área como de carrera para que pueda ser socializado, ¿no?, y sea de conocimiento de todos los miembros de la comunidad universitaria.
Bueno, como les decía, el objetivo de este reglamento es normar, ¿no?, la evaluación curricular. Esto con la finalidad de que las mejoras que se vayan a realizar en las carreras, principalmente en los planes de estudio, respondan, ¿no?, y resuelvan de alguna forma las deficiencias, las debilidades y también los requerimientos, ¿no? Y también respondan, obviamente, a esas recomendaciones que vayan a surgir de los actores que van a participar en el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación curricular, obviamente obtenemos información cuantitativa, también cualitativa, ¿no? Porque esta evaluación se realiza con la participación de todos los actores principales, ¿no?, del proceso de formación, que son las autoridades, que son los docentes, los estudiantes. De la misma forma, en este proceso de evaluación se toma en cuenta los empleadores, los titulados, ya que la evaluación que se va a realizar es de manera integral y también cíclica. No solamente evaluamos, no sé, la planificación o el proceso de desarrollo, ¿no?, sino también los resultados, es decir, el impacto que tuvo el currículum o, en este caso, los planes de estudio en la formación profesional y de alguna forma también en el desempeño profesional, porque ahí es donde se puede evidenciar, ¿no?, los resultados. Si realmente todo lo que se ha planificado se ha logrado cumplir, si realmente lo que estaba contemplado en el perfil profesional hemos logrado, ¿no?, desarrollar en los estudiantes. Este reglamento es de aplicación obligatoria, ¿no?, por todos los directores de área, también directores de carreras, tanto del área urbana como rural, ¿no? Es decir, todas las carreras que inicien el proceso de innovación curricular, primeramente deben realizar una evaluación curricular, ¿no? Eso es lo que también norma este reglamento. En relación a la supervisión y seguimiento, ¿no?, de cumplimiento de este reglamento, lo realiza la dirección académica a través de la Unidad de Evaluación y Certificación Curricular, que actualmente no está en funcionamiento esta unidad, ¿no?, por el recorte presupuestario y, bueno, el déficit presupuestario que existe en nuestra universidad, ¿no? Pero, sin embargo, se está realizando a través de la Unidad de Innovación y Desarrollo Macrocurricular. ¿Cuál es la finalidad, ¿no?, de la evaluación curricular? Tomemos en cuenta que la evaluación se entiende como un proceso de recolección de información, y esa recolección de información la tenemos que realizar de los actores, como les decía, que forman parte, ¿no?, de la formación, de la carrera, y obviamente involucra, ¿no?, a todos esos actores. En este sentido es que la evaluación curricular nos va a permitir, ¿no?, valorar los diferentes componentes del currículum. Por ejemplo, desde la planificación. Si en la planificación de los planes de estudio o del currículum, vamos a hablar de manera indistinta, es que se toman en cuenta las necesidades y requerimientos del contexto, si el perfil que nosotros hemos establecido es acorde, ¿no?, a esas necesidades, y también tomar en cuenta si en la planificación hemos considerado los lineamientos que establece el sistema universitario boliviano, por ejemplo, en relación a la otorgación de títulos, por ejemplo, en una carrera, no sé, a nivel en este caso ingeniería de sistemas, por ejemplo, si en el modelo, bueno, si en el sistema universitario boliviano establece que se debe considerar con salidas intermedias, por ejemplo, a nivel técnico medios o técnico superior, entonces esos lineamientos se deben tomar en cuenta, ¿no?, en la planificación curricular. De la misma forma, la carga horaria, ¿no? Por ejemplo, a nivel licenciatura, una carrera no sé, a nivel licenciatura debe tener 600 horas académicas, a excepción, digamos, de arquitectura y medicina. Si realmente estamos cumpliendo con esa carga horaria que está establecida, en relación a las modalidades de graduación igual, si la carrera toma en cuenta esas modalidades, ¿no?, que están vigentes, por ejemplo, tesis, excelencia, proyecto de grado, ¿no?, trabajo dirigido. Si todas esas modalidades que han sido definidos en el sistema universitario boliviano están contemplados en la oferta formativa o en el plan de estudios, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a verificar,
¿no? Si todos los elementos, si todos los componentes del currículum están contemplados en los proyectos curriculares o los diseños o rediseños curriculares. Por una parte vamos a valorar ese aspecto, ¿no? De la planificación, cómo están planificados esos documentos o los planes de estudio. Y por otro lado, también la evaluación nos va a permitir verificar si ese proyecto curricular hemos logrado cumplir con todo lo que estaba planificado, ¿no? Y también poder identificar cuáles han sido las fortalezas, las debilidades en el proceso de implementación, ¿no? Por ejemplo, tal vez nosotros en la planificación hemos establecido como lineamientos desarrollar las prácticas formativas, por ejemplo, en las diferentes instituciones. Pero tal vez para la implementación no se ha podido consolidar esas alianzas, esos convenios como requerimientos fundamentales, ¿no? Para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, tal vez ahí ya vamos a poder identificar, por ejemplo, una debilidad que no se ha podido establecer esas alianzas para poder llevar a cabo esas prácticas, ¿no? O por otro lado, tal vez en la planificación estaba establecido que tenían que desarrollar una competencia específica, digamos, para, no sé, el manejo o no sé, de alguna competencia específica, tal vez de ingeniería de sistemas que requiera tal vez un equipamiento sofisticado, digamos, ¿no? Entonces, pero que tal vez para su implementación o para su desarrollo no se ha logrado obtener ese equipamiento y entonces eso obviamente va a dificultar, ¿no? En el proceso de formación. También, como les digo, nos va a poder identificar cuáles han sido esas necesidades, esos requerimientos que exige la planificación para su implementación, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a poder verificar y subsanar, ¿no? Entonces, esa es la evaluación, ¿no? La evaluación obviamente nos va a permitir mejorar de manera continua, ¿no? El proceso de formación. Ahora, en relación a la organización, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación curricular? Primeramente, se debe conformar un equipo de evaluación curricular. Los miembros de este equipo está la dirección académica como ente de apoyo y asesoramiento, pero los que deben llevar a cabo son los directores de área, los coordinadores de carrera, que en este caso ya son directores de carrera, docentes, estudiantes, y también participa un experto externo que es invitado. Eso es opcional, ¿no? Es decir, cada carrera evalúa si es necesario o no, ¿no? Entonces eso sí está en el reglamento de manera opcional. Ahora, el comité de evaluación curricular, como les decía, las funciones. ¿Cuáles son las funciones de los miembros del comité? El director de área va a ser el presidente, ¿no? Del proceso de evaluación curricular. Ya el director de carrera es el responsable y la autoridad, ¿no? Que va a llevar a cabo el proceso. Es del que se va a encargar, por ejemplo, de convocar a las reuniones, de hacer seguimiento a la asignación de las responsabilidades que se han establecido en la planificación. También los docentes, que en este caso deben participar entre 2 a 3 docentes como evaluadores del currículum, ¿no? Y también estudiantes de la misma forma, 2 o 3 estudiantes. Y el experto externo, que va a ser una persona contratada o invitada, ¿no? Por la carrera para que pueda principalmente apoyar en la revisión, ¿no? De la pertinencia del proyecto curricular, que en este caso al hacer hacemos referencia a un diseño o un documento de innovación curricular, ¿ya? Existen ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, de qué docentes pueden formar parte del comité de evaluación curricular. Los docentes que forman parte del comité de evaluación curricular, primeramente tienen que tener un título a nivel académico en la disciplina. Eso que estamos diciendo, que si es de la carrera de ingeniería de sistemas que se va a realizar la evaluación curricular, entonces el docente tiene que tener esa formación, ¿no? Como ingeniero de sistemas. También poseer experiencia profesional mínimamente de 3 años, ser docente de una asignatura también, como pueden ver ustedes, específica de la carrera, ¿no? No de una asignatura básica, tampoco de una asignatura complementaria, sino de una asignatura específica. Y también, obviamente, debe contar con la designación, ¿no? Formal
a través de memorándum, ¿no? Por parte de la carrera o el área. ¿No? Entonces, en este caso, sugerimos, ¿no? Por ejemplo, que los docentes que vayan a formar parte de este comité sean docentes a tiempo completo principalmente, ¿no? Por la dedicación que implica encarar este proceso. Ahora, en relación a los estudiantes que pueden o van a ser parte de este comité tienen que ser estudiantes regulares. Eso quiere decir que sean matriculados y programados en las asignaturas de la carrera, obviamente, y ser estudiante de sexto semestre o tercer año en adelante, ¿no? Tomando en cuenta que ya ellos forman parte del proceso de implementación, entonces ya conocen, ¿no? Ya pueden opinar, ya pueden sugerir y de alguna forma, ¿no? Proponer, ¿no? Lo que ellos piensan que se podría mejorar, ¿no? Porque ya vivieron, ¿no? En el proceso de formación y ya pueden identificar las debilidades. También ser representante estudiantil de la carrera, ¿no? Tomando en cuenta que son dos estudiantes, entonces uno podría ser el representante estudiantil de la carrera y el otro ya, no sé, un estudiante de base. Obviamente el director de carrera es el que define, ¿no? Tomando en cuenta obviamente estos requisitos. Y también tener una designación a través de memorándum para formar parte del comité de evaluación curricular. Ahora, repasando un poco, ¿cuáles son los objetivos de evaluación curricular? ¿Qué es lo que vamos a lograr con la evaluación curricular? Primeramente vamos a poder evaluar, ¿no? La pertinencia del estudio de contexto. Como ustedes saben, para poder elaborar un proyecto curricular, sea a nivel de diseño o innovación curricular, ¿no? Se realiza un estudio de contexto. Entonces, la evaluación curricular nos va a permitir valorar, ¿no? Si realmente el estudio de contexto que se ha realizado para la carrera es pertinente, se han aplicado los instrumentos que están definidos, si en este proceso han participado, por ejemplo, los actores principales que proporcionan la información, por ejemplo, los empleadores, los titulados y de la misma forma también los docentes, ¿no? Si en este proceso de estudio de contexto han participado y si la información que está contemplada en el documento de estudio de contexto es actualizada, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos que se analizan en el estudio de contexto es el desarrollo profesional, el campo laboral, ¿no? Son 4 dimensiones que tiene este estudio de contexto. ¿No? Por ejemplo, en el contexto profesional, si el documento contempla, por ejemplo, las tendencias, los avances en la profesión, si se establece las funciones que deben cumplir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un ejemplo de los ingenieros de sistemas en las diferentes instituciones, porque en el documento de estudio de contexto se debe establecer, ¿no? Cuáles son las funciones que cumplen en las diferentes instituciones. De esa manera vamos a poder valorar, ¿no? Por un lado, la pertinencia del estudio de contexto y también como segundo objetivo vamos a evaluar la calidad del proyecto curricular, es decir, del documento como tal, ¿no? Ustedes seguramente conocen sus diseños o rediseños curriculares. En este caso, estamos con el rediseño de 2015, ¿no? La carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, ustedes deberían conocer, ¿no? Todo el documento. Conocer, por ejemplo, el perfil profesional, conocer cuáles son su malla curricular, su plan de estudio, cómo se debería realizar las investigaciones, las actividades de interacción, ¿no? Entonces, está establecido en el diseño curricular. Entonces, la evaluación curricular lo que nos va a ayudar es valorar, ¿no? Si evidentemente ese proyecto curricular cumple con los requerimientos exigidos, ¿no? Inclusive en este aspecto ya se toma en cuenta los criterios o los indicadores para la acreditación, ¿no? Por ejemplo, el perfil, por ejemplo, cómo debe estar planteado, cómo debe estar planificado, por una parte desde la redacción, por ejemplo, y por otro lado, si responde, ¿no? A las necesidades de la sociedad. Entonces, existen indicadores y criterios para poder valorar tanto el proyecto curricular como el documento de estudio de contexto.
Por otro lado, otro de los objetivos de la evaluación curricular, el para qué vamos a realizar la evaluación curricular, es valorar, ¿no?, la eficiencia y la eficacia. Es decir, si todo lo que hemos planificado se está llevando a cabo de acuerdo a cómo estaba previsto. Cuál realmente, qué actividades se cumplieron, qué no se cumplieron, para poder identificar y de esa forma mejorar, ¿no? Entonces, esa va a ser la finalidad de la evaluación de la implementación. Y finalmente hacemos una evaluación ya de la calidad del profesional que formamos. Eso quiere decir cómo se están desempeñando los profesionales que salieron, ¿no?, de la carrera, pero con el plan de estudios que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, los profesionales que en este momento están con el plan de estudios 2015 ya están titulándose o en proceso de defensa. Entonces, al año ya tendrá que hacerse la evaluación, ¿no?, para ver cómo se están desempeñando, si las competencias que tenían que desarrollar lo han desarrollado, si los conocimientos adquiridos les está siendo útil en su desempeño profesional, o cuáles han sido las debilidades que tuvieron para poder insertarse al mundo laboral. Entonces, todos esos aspectos es lo que nos va a permitir mejorar, ¿no? Y de la misma forma, para cumplir este objetivo, hacemos una consulta a los empleadores para ver si ellos están satisfechos con el profesional, ¿no?, que hemos formado, cuáles son las sugerencias que tienen ellos para poder mejorar, ¿no? Obviamente, también como universidad y como carrera tiene que implementar mecanismos, ¿no?, por ejemplo, para fortalecer las competencias ya de los titulados y obviamente también de los que están en proceso de formación, ¿no? Entonces, esos son los objetivos esenciales de la evaluación curricular. Por otro lado, ¿quiénes entran a este proceso de evaluación curricular? Obviamente no entran todas las carreras en este proceso. En este proceso ingresan todas las carreras que hayan terminado, ¿no?, o hayan concluido con la implementación de su proyecto curricular, que generalmente es de 5 a 6 años, ¿no? Entonces, esas carreras tienen que ingresar a este proceso, realizar su evaluación curricular para poder realizar una innovación curricular. Obviamente, esta innovación puede ser a nivel de rediseño, puede ser a nivel de ajustes o alguna complementación, ¿no? Entonces, con esa finalidad es que realizan las carreras, como ustedes pueden evidenciar, con la finalidad de mejorar, ¿no? Ahora, como parte de la evaluación curricular, ya conformada el comité de evaluación curricular, se debe planificar, ¿no?, el proceso de evaluación curricular. En este sentido, el comité de evaluación curricular elabora un plan de trabajo, ¿no?, especificando obviamente la finalidad, los propósitos de la evaluación. También define el tiempo de duración, se elabora un cronograma, ¿no?, para su ejecución. También se contempla un presupuesto, ¿no?, porque ustedes saben, todas las actividades que se realizan generalmente requieren, ¿no?, ya sean recursos humanos, recursos financieros o algún recurso. Entonces, en este caso, el plan de trabajo debe establecer, ¿no?, esos aspectos. Entonces, en el mismo reglamento ya está definido el formato, ¿no?, del plan de trabajo que deben presentar el Comité de Evaluación Curricular. El mismo es aprobado, obviamente, por el Consejo de Área. También, para poder iniciar ya el trabajo de la evaluación curricular, como les decía, se conforma el Comité de Evaluación Curricular. También se tiene que capacitar al Comité de Evaluación Curricular, y esa capacitación lo realiza la dirección académica, ¿no?, a través de la unidad de evaluación. Y después de que se tiene ya un comité de evaluación ya capacitado, está conformado, ellos elaboran un plan de trabajo. Bueno, está reiterativo con lo que había mencionado anteriormente. Elaboran un plan de trabajo y el mismo también es socializado y aprobado, ¿no?, por el Consejo de Área. En este caso, no tenemos todavía consejos de carrera, o tal vez ya tienen ustedes. Después de que se tiene ya el plan de trabajo definido, iniciamos ya con el proceso de recolección, ¿no?, procesamiento y análisis de información.
Para ello ya existe el manual de evaluación que lo vamos a socializar ya mañana, de cómo se realiza el proceso como tal, qué instrumentos se utilizan, ¿no? Para poder obtener esa información y de la misma forma cómo se procesa, cómo se analiza esa información que vamos a obtener en los diferentes momentos de evaluación. En relación a los resultados, ¿qué es lo que obtenemos ya con el proceso de evaluación curricular? Obtenemos un informe de evaluación curricular que nos va a orientar las mejoras que debemos realizar, ¿no? En el proyecto curricular o en este caso en el diseño o rediseño curricular. Eso es lo que nos va a orientar, ¿no? ¿Qué mejoras? Y de la misma forma nos ayuda ya a definir si realmente necesitamos realizar alguna innovación, ¿no? Y esa innovación tal vez solamente necesitamos ajustar algunas asignaturas, tal vez algunas horas, tal vez incluir algunas otras asignaturas que no estaban siendo consideradas y que es necesario, ¿no? Por las sugerencias tal vez de los titulados o por las necesidades o requerimientos que podría existir de los empleadores, ¿no? Entonces, de esa manera se va contemplando en las conclusiones del informe, ¿no? Toda la información que hemos obtenido a través de la aplicación de los diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, este informe obviamente se elabora en base a una estructura que también está ya definida en el manual de evaluación curricular. Bueno, con eso estamos terminando la presentación del reglamento, ¿no? Todavía no estamos hablando del proceso como tal de evaluación curricular, que lo vamos a profundizar ya mañana. En este reglamento, como ustedes pueden evidenciar, se está normando o existen las disposiciones para poder normar el proceso de evaluación curricular de las diferentes carreras. No sé si tuvieran alguna duda, tal vez algún aporte que podría... Dicen Gladys, si me permite. Inge Samuel. Nosotros en sistemas tenemos el último plan actual, que es el plan 2018. Justamente este plan iniciamos el año 2018. Para hacer una evaluación curricular tendríamos que llegar hasta el año 2022, porque ahí es donde recién vamos a tener realmente, ¿no?, titulados. Y a partir de eso recién tendríamos que hacer una innovación curricular, un diseño, ajuste para el 2023. ¿Es así como tiene que ser? ¿Me puede aclarar ese punto donde usted lo ha explicado muy detalladamente, pero se me queda esta duda, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, ingeniero Samuel. En relación a la evaluación, en el reglamento, en uno de los artículos, se establece que la evaluación puede realizarse de proceso o debe realizarse de proceso cada 2 años, ¿no? Entonces, ustedes en este caso, considerando que ya empezaron con la ejecución de 2018, el 2020 deberían de haber realizado una evaluación de proceso, ¿no? Entonces, en este caso, si no lo han realizado, pueden realizar tal vez esta gestión, pero la evaluación de proceso, no estamos hablando de todo ya de los resultados, solamente de proceso. Para ello existen ya los instrumentos, por ejemplo, se sugiere la realización, por ejemplo, de grupos focales con estudiantes, también con docentes y también entrevistas, ¿no? Entonces, para poder obtener la información que ayuden, ¿no?, a mejorar, sobre todo a mejorar el proceso. Entonces, ustedes pueden realizar la evaluación de proceso. Ya cuando concluya la implementación de su plan de estudios, que va a ser de aquí a unos 3 años más, entonces sí correspondería hacer una evaluación ya curricular tomando en cuenta ya los resultados. No sé si pude aclarar, Inge. Dicen, la evaluación de proceso, ¿qué implica? ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿A eso se refiere? El proceso de implementación, ¿no?, del proyecto curricular como tal, del rediseño o diseño, ¿no? Es decir, están establecidos los instrumentos, como le digo, se utiliza como instrumento, por ejemplo, una entrevista a los docentes, ¿no?, para que ellos puedan decirnos, ¿no?, cuáles son las debilidades que ellos están encontrando en el proceso,
¿no? Y de la misma forma se hace las consultas a los responsables de centros de prácticas, de laboratorios también, y también a los estudiantes, ¿no? Sobre todo recogemos esa información para poder implementar, ¿no?, mecanismos de mejora. Entonces, es una evaluación entonces más interna, ¿no? Sí. Más interna y es además una evaluación parcial porque la evaluación curricular completa, como lo explicaba, es una evaluación más integral que tiene que ver también con los titulados y todo eso, ¿no? Y, bueno, según lo que nos explicó, así se entiende. Exactamente, ingeniero. Es decir, el proceso de evaluación curricular y como tal incluye todo el proceso de todas las etapas de gestión curricular, que es la planificación, la implementación y los resultados. Sin embargo, en el proceso existe un artículo específico que no recuerdo muy exactamente, se establece eso, ¿no?, que la evaluación durante la implementación se debe realizar en cada 2 años. Ok, Lisa, muchas gracias. Bueno, no sé si existe alguna otra consulta. Bueno, creo que no existe ninguna otra consulta, sin embargo, mañana ya vamos a estar profundizando un poco más ya del proceso como tal, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que se toman en cuenta ya para la evaluación? Y también, ¿no?, cuáles son los instrumentos, ¿no?, que se utilizan también y que de este proceso forman parte muy importante los docentes y estudiantes, ¿no? Porque, como ustedes saben, son los actores principales, son los que viven, ¿no?, los que interactúan en el proceso de formación. Entonces, en este sentido, a ellos es que va dirigida las diferentes, ¿no?, las diferentes consultas que se realizan.